Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por encontrarnos de nuevo. Voy a comenzar contándoles algunos datos que se publicaron en estos días, particularmente ayer, por parte del INDEC y que hablan del crecimiento sostenido de la economía argentina. Ustedes saben, habrán leído en estos días que la utilización de la capacidad instalada en la industria creció 6,7% con respecto al 2021. Estamos hablando de cifras, de datos que indican que esta cifra es la más alta que registramos en cuanto a capacidad instalada de la industria desde el 2016. Esto significa un aumento de casi 7% con respecto al igual mes del 2021. Esto significa haber recuperado ya no solamente todo lo que se había perdido durante la pandemia, sino también durante los últimos 2 años, sobre todo de la crisis durante el gobierno macrista. Pero también una cifra que nos alienta, que nos parece muy importante, es el crecimiento del trabajo registrado. Se registró un crecimiento de 4,8% de empleos registrados con respecto a igual mes de hace un año atrás. Esto implica que hay una recuperación fuerte del empleo. En mayo, los datos adelantados de empleo asalariado privado muestran que se sostiene la tendencia positiva con un aumento del 2,1%. Otros datos que también están mostrando el momento especial que tiene la Argentina de crecimiento económico son los del turismo receptivo. Más de 2,3 millones de turistas argentinos han visitado Argentina hasta este momento del 2022, pero esperamos también que a partir de las próximas semanas y a partir también de todos los puntos que han abierto tanto Aerolíneas Argentinas con punto a punto ante diferentes ciudades de países limítrofes y diferentes ciudades turísticas argentinas, tengamos realmente un boom turístico, para decirlo en términos que se usan habitualmente y coloquialmente, y un ingreso de turistas y de turismo receptivo muy fuerte en la Argentina, además de todo lo que va a suceder con la circulación interna a partir de las vacaciones de invierno y de cómo se utilizan los diferentes elementos, estrategias que hay para incentivar el turismo en la Argentina. Quiero también contarles que ustedes saben que esta semana llegó, después de 30 años, el tren volvió a la provincia de San Luis. Este es un paso para que llegue también a la provincia de Mendoza y que se sigan extendiendo. El trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Transporte, desde Trenes Argentinos, nos permite dar esta noticia que es importantísima cada vez que llega el tren a una ciudad, a un pueblo, de esos ramales. ¿Se acuerdan ustedes? Por lo menos yo me acuerdo que era periodista en esa época, la época de ramal que para, ramal que cierra. Bueno, esos ramales se están recuperando, se está recuperando la Argentina y con ello el tren y con ello también los pueblos que vuelven a vivir alrededor de la llegada del tren. Tenemos para las próximas semanas la recuperación del tren Buenos Aires-Bragado-Peguajó, que va a quedar inaugurada el 22 de julio, Santa Fe, Cañada de Gómez, Rosario, el 25 de julio, Santiago del Estero, Fernández, La Banda, el 1 de agosto. Todas estas son, igual que ayer, que estuvimos con el presidente, con el ministro Zabaleta, con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, inaugurando un nuevo centro de primera infancia. Y quería decirles que desde aquí hasta fin de año, todos los días, en algún lugar del país, se va a inaugurar un nuevo centro de primera infancia. Esto significa no solamente la posibilidad de que madres, padres puedan dejar a sus hijos al cuidado de personas especializadas, al cuidado de docentes, al cuidado de personas preparadas para llevar adelante este cuidado, lo cual implica para ellos tener la posibilidad de poder trabajar sabiendo que sus hijos están cuidados, pero también toda una reorganización familiar, porque significa que haya menos abuelas que tengan que quedar al cuidado de sus hijos y que muchas mujeres puedan salir a trabajar, porque uno de los grandes impedimentos para que las mujeres salgan a trabajar es tener que quedarse al cuidado de sus hijos e hijas. Por lo tanto, todas estas son diferentes medidas que a veces no tienen la repercusión en los medios de comunicación porque los temas que más importan son otros, pero que para nosotros constituyen los hitos que van marcando que la Argentina está creciendo y desarrollándose en el rumbo en el que todos y todas esperamos. Así que, dicho esto, paso a contestar las preguntas de ustedes. Vamos a comenzar por Mauro Rosales de Multivisión. Mauro, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, portavoz? Buen día para usted. Estamos para Multivisión Federal, Sí. Canal 9 Salta en vivo.
Queremos preguntarle en el día de hoy, se va a dar a conocer el índice de inflación por parte del INDEC, si el gobierno está analizando este proceso de desaceleración que habían comentado, teniendo en cuenta de que algunas consultoras privadas estiman para el mes de julio un piso de un 7%. ¿Cuál es la visión que tiene? También teniendo en cuenta algunos desabastecimientos, algunos productos como café, como el papel, entre otros. Y por otro lado, quería preguntarle si, qué opina sobre la declaración de la ministra de Economía, Silvina Batakis. No se va a gastar más de lo que tenemos, si va a implicar algún tipo de paralización en las obras públicas que están en las provincias. Gracias. Con respecto a la segunda pregunta, no. Se supone que tenemos todo lo necesario para gastar en cada una de las obras que ya están programadas y que están en marcha. La ministra Batakis lo que dijo es que ella es una ferviente defensora del equilibrio fiscal y que en ese sentido el Estado va a estar ordenado para cumplir con las metas de equilibrio fiscal. Con respecto a la inflación, vamos a esperar el índice de hoy, que esperamos que sea un poco menor que el del mes pasado, y la inflación es paso a paso, día a día. Hay momentos en que se acelera más por causas políticas, de expectativas, de situaciones económicas o por el mayor o menor impacto de la inflación mundial. Ustedes saben que ayer se conoció el índice de inflación en Estados Unidos, el más alto de los últimos 50 años, un índice que llega casi a 10% y que significa para esa economía un cimbronazo que no solo es para Estados Unidos, sino por supuesto para todo el mundo que tiene mucha relación con la economía de Estados Unidos, una inflación que se multiplica por 10, por 100, por 1000 en muchos países del mundo. La Argentina viene de una inflación de 50 puntos cuando asumimos el gobierno que había dejado Mauricio Macri y venimos lidiando y trabajando con ese problema desde entonces, tratando de utilizar todas las herramientas posibles. La ministra Batakis mencionó varias de ellas en la conferencia de prensa que tuvo el pasado lunes y son todas las que se están trabajando para ver si efectivamente podemos continuar en una senda de crecimiento de la inflación y hacer frente a las diferentes novedades que vayan surgiendo. Muchas gracias. Rodrigo Jorge, Radio Mitre. Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, portavoz? ¿Cómo le va? Bien, Buenos ¿vos? días. Bueno, hablando del tema de la inflación y retomando este primer tema que tiene que ver con el incremento de precios, usted sabe que a partir del cambio del ministro de Economía es notorio el incremento de precios específicamente en alimentos, ni hablar en electrodomésticos. ¿Qué plan específico tiene el gobierno para contener el incremento, teniendo en cuenta que esta tarde el INDEC va a dar a conocer el índice? El gobierno perdió la guerra contra la inflación, esa guerra que había declarado que iba a dar y que iba a hacer reducir la inflación. ¿Cuál es el plan específico que tiene para bajar los precios? Y la segunda pregunta, también vinculada a Batakis. Una por uno, Rodrigo. Sí, es una pregunta cada uno. Muchas gracias. Bueno, esa. Muchas gracias. Sí, es más o menos la misma pregunta que me hizo su colega. Vamos a esperar el índice de inflación de hoy. Usted sabe que el gobierno tiene una cantidad de medidas que está llevando adelante. La inflación es un fenómeno multicausal, es endémica en la Argentina, es estructural en la Argentina, es muy alta, subió mucho durante el gobierno de Mauricio Macri y además se incrementa y no podemos dejar de desconocer lo que está sucediendo con la inflación a nivel mundial. En ese contexto, el gobierno toma una cantidad de medidas que tienen que ver con la macroeconomía, con el ordenamiento de la macroeconomía, con las expectativas que se generan, con el ordenamiento también de las expectativas y a partir de ahí algunas otras herramientas más puntuales como tienen que ver, por ejemplo, precios cuidados, que es una herramienta que se lleva adelante pero que entendemos que es pequeña y que tiene que ver con controlar el precio que llegan a los supermercados. También la ministra está trabajando con los diferentes empresarios y tratando de reconstituir la cadena de formación de precios, la cadena de constitución del valor de los productos cuando llegan al supermercado para que se vea en cuál es el momento en el cual está el problema. Y después, si hubo remarcaciones por especulación, por codicia, por incertidumbre, la verdad es que esperamos fervientemente que no jueguen con la mesa de los argentinos y con los alimentos de los argentinos y que aquellos que remarcaron, creyendo, por ejemplo, que iba a haber devaluación, cuando la ministra sostuvo y si el gobierno sostiene que no va a haber devaluación, sería bueno entonces que dejen de jugar con los precios porque no están jugando con el gobierno, están jugando con los alimentos de los argentinos y de las argentinas. Muchas gracias, Rodrigo. Jaime Rosenberg, de La Nación. Aquí, Gabriela. Hola, ¿Cómo buen estás? día, ¿cómo estás? Buen día. Dirigentes de la AMIA y de la DAIA han expresado en las últimas horas su preocupación por la falta de resolución del incidente con el avión venezolano-iraní y han pedido respuestas claras y urgentes para ver qué pasa con el avión y con sus tripulantes, que, bueno, continúa
indefinido. ¿Al gobierno le preocupa esta situación de indefinición? ¿Piensan en alguna acción concreta más allá de la acción de la justicia? Y vinculado con eso, si el presidente piensa el lunes asistir al acto de conmemoración del 28 aniversario del atentado contra la AMIA. Gracias. El presidente va a recibir mañana a representantes de las entidades, con lo cual me imagino que todos estos temas serán conversados allí. Es un tema que está en manos de la justicia y sí nos preocupa que haya ciudadanos detenidos sin que haya una resolución de la justicia de por qué o cuánto o para qué deben estar detenidos. Así que sería interesante que la justicia pueda resolver ese problema lo antes posible. Muchas gracias, Jaime. Miguel Nicolich, Rivadavia. ¿Cómo le va? Buen Gabriela, día. muy buenos días. Cada vez hay más cepos a los cepos, cepos a la importación, cepos para la industria farmacéutica, productos alimenticios que ya están faltando en las góndolas, a la compra con tarjeta en dólares, pasajes en cuotas, compra al exterior. ¿No cree que se están vulnerando derechos constitucionales al ciudadano argentino? No, no creo. Muchas gracias. Eduardo Menegazzi, de Infobae. Sí, ¿qué tal, Gabriela? Buen día. Quería consultarte, ayer se reunieron nuevamente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en Olivos. ¿De qué hablaron? No me consta que haya existido esa reunión. En todo caso, el presidente y la vicepresidenta pueden reunirse las veces que quieran y pueden tener conversaciones confidenciales las veces que quieran. Si hay algo que informar de alguna de ellas, entiendo que me lo harán saber y yo se lo haré saber a ustedes. Muchas gracias. Alejandro Gomel, de Radio del Plata. ¿Qué tal? Buen día. Me quedó una duda con la primera respuesta. ¿El gobierno espera que hoy sea menor la inflación con respecto al mes anterior? Sí. Es lo que espera el gobierno Bueno, hoy. vamos a ver los índices, sí, paso Ok. a paso. La pregunta tiene que ver con el discurso, los anuncios de Batakis del último día lunes. ¿Cómo evalúa el gobierno la respuesta que tuvo, especialmente de los mercados, con el dólar blue que subió nuevamente en el día de ayer? ¿Hubo buena respuesta por parte de los mercados a estos anuncios de Batakis? ¿Qué considera el gobierno con respecto a esto? A ver, la respuesta real del mercado no es el dólar blue, es la licitación de ayer, ¿no? Donde evidentemente aquello que la ministra dijo fue algo que el mercado, digamos, o que quienes tenían que participar ayer de esa licitación creyó, que es que iba a haber tasas positivas, que iba a haber un seguro de cambio y que no iba a haber devaluación. Y eso que la ministra dijo y que evidentemente se creyó en su palabra, porque ayer hubo una licitación muy importante, la primera licitación de julio. Economía obtuvo un financiamiento de 122.607 millones, que es muchísimo más de lo que esperaba y de lo que buscaba y que tiene que ver con que evidentemente se creyó en la palabra de la ministra y se apoyó esa palabra. Por eso volvemos a repetirles que no hay ninguna razón por la cual creer que es el dólar blue el que marca lo que quiere el mercado o que es el dólar blue el que marca las expectativas. El dólar blue es un mercado muy marginal, muy chico, que está organizado básicamente por lo que venden los turistas extranjeros cuando llegan aquí y cambian sus dólares en el mercado blue o por compras muy menores. A veces una compra de muy poco monto hace cambiar la cotización del dólar en el dólar blue. Entonces, el dólar blue no representa el mercado, no representa la economía, es un mercado marginal que lo que hace es generar un ambiente de expectativas y de incertidumbre porque es muy impulsado por quienes quieren que eso se genere. Muchas gracias. Lo dijo el presidente el 9 de julio cuando habló en el discurso, ¿no? Evidentemente quienes quieren la devaluación utilizan estas herramientas para tratar de generar algún tipo de incertidumbre cada vez que el gobierno dice que no va a haber ninguna devaluación. Muchas gracias. Luciana Gesto. Buen día, portavoz. ¿Cómo estás? Pregunta... ¿Todo Buen bien? día, todo bien. Me alegro. Muchas gracias. Mi pregunta es a raíz de la problemática que surgió estos días por el pedido de la creación de un salario básico universal. El dirigente social Juan Grabois contestó las declaraciones que hizo en la última conferencia de prensa sobre este tema, diciendo que con su sueldo 100 trabajadores y trabajadoras informales tendrían su salario básico universal. Y mi pregunta es, ¿cuál sería su respuesta ante esta afirmación? No respondo chicanas. Muchas gracias. Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Acá, portavoz. Ariel, buen día. Buen día, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va?
Le quiero preguntar por la segmentación de tarifas que comienza mañana, como se anunció, y saber en ese contexto si cree el gobierno que es posible aplicarlo a partir del lunes, teniendo en cuenta lo dificultoso que es que millones de personas tengan que y puedan rellenar un formulario el día viernes. ¿Es posible aplicarlo? Hay muchísimas dudas todavía. Las distribuidoras todavía no tienen claro ni han informado cómo se va a aplicar esa segmentación. Gracias, Ariel, por la pregunta. No hay ninguna posibilidad de aplicarlo el lunes y nadie dijo nunca, jamás, que iba a aplicarse el lunes. Mañana, efectivamente, gracias por la pregunta, si puedo explicar el tema segmentación. Mañana, efectivamente, van a estar disponibles los formularios en la página de argentina.gov, también a partir de la aplicación Mi Argentina, que todos hemos aprendido a usar durante la pandemia. Allí tenemos que ingresar todos, absolutamente todos, aquellos que creen que pueden recibir el subsidio. O sea, todos aquellos que creen que pueden recibir el subsidio tienen que anotarse, ya sea porque tienen tarifa social y entonces, por lo tanto, van a seguir recibiendo el subsidio, o porque están en la franja de ingresos medios, por lo tanto, también van a seguir recibiendo el subsidio. Todos tienen que anotarse. Esos datos, que son muy sencillos de llenar, van a cruzarse con los datos que están en poder del Estado con respecto a los ingresos, con respecto a las propiedades, y una vez que esos datos estén cruzados y quede determinado quiénes acceden y quienes no al subsidio, se va a empezar a cobrar la tarifa formal, plana, de alguna manera, sin subsidio, para aquellos que no accedan al subsidio, y las tarifas con los diferentes subsidios según a cuál de las franjas pertenezcan. Los datos claramente de aquellos que en este momento ya están en algún plan social o cobran la jubilación mínima o tienen tarifa social se cruzan inmediatamente porque son datos que ya están registrados en el ANSES y están registrados en el Estado. El resto de los datos seguramente va a llevar un poco más de tiempo, pero confiamos en que todo se va a hacer muy rápidamente. Ustedes saben que la Argentina en el último tiempo, sobre todo de la pandemia en adelante, tiene una facilidad para, no sé, en la última vez que se hizo el refuerzo al ingreso se inscribieron 13 millones de personas en una semana. Para el censo virtual, el 50% de la población lo hizo virtual, así que entendemos que el manejo para ingresar a Argentina o a Mi Argentina lo van a saber hacer, va a ser muy sencillo. Por supuesto, si no lo saben hacer o si consideran que es complicado, va a haber turnos para que lo lleven adelante, tanto en las oficinas del ANSES como en las oficinas de las diferentes compañías, en las diferentes ciudades, pueblos, provincias. Así que está trabajando en conjunto el Gobierno Nacional, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía, con los diferentes entes, con las compañías y con las provincias para que se lleve adelante de la mejor manera posible, y una vez que este procedimiento esté hecho, que esperamos que sea durante el mes de julio, a partir de allí, probablemente, seguramente, a partir del 1 de agosto, van a comenzar a regir entonces las tarifas de acuerdo a las 3 franjas determinadas por el decreto que firmó hace un mes atrás el presidente de la Nación. Muchas gracias, Ariel, por la pregunta. Luciana, Ariel. Cecilia Camarano. Acá, ¿qué tal? Buen día, portavoz. Cecilia, Ámbito Financiero. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, ¿qué tal? Ayer AFIP anunció una serie de medidas tendientes a robustecer el frente fiscal. Quería saber si con este mismo objetivo, es decir, el de robustecer el frente fiscal, están en carpeta medidas tales como la suba de retenciones o la aplicación de la renta inesperada finalmente, y qué va a pasar con la compra del dólar ahorro. Gracias. El dólar ahorro no tuvo ninguna modificación. En cuanto a las medidas que anunció ayer AFIP, volvemos a reiterar que no hay ningún aumento de impuestos ni ningún cepo, como dijo algún colega anteriormente. Lo único que hay es una mayor percepción del adelanto de ganancias, que después, cuando se paga ganancia o bienes personales, se devuelve, con lo cual lo único que hay es una modificación de 35 a 45 del adelanto de la percepción de ganancia. El impuesto país no se aumentó, sigue siendo exactamente el mismo. El dólar ahorro sigue exactamente igual, no hubo ningún tipo de modificación, ni en el impuesto ni en la percepción de ganancias, está exactamente igual y sin ninguna modificación. Con respecto a las retenciones, no están en este momento en evaluación, y con respecto a la renta inesperada, esperamos que el Congreso trate lo antes posible ese proyecto y esa ley. Es muy importante para Argentina en este momento poder dar esa discusión y poder entender
entender que aquellos que se están haciendo de renta inesperada por causas de la guerra, esta ley se está discutiendo en este momento en España, se está discutiendo en Estados Unidos, es muy importante que nuestro Congreso dé esa discusión porque tiene que ver con aquellos que obtuvieron renta inesperada beneficiándose de la guerra que está llevando al mundo no solo muerte y no solo migraciones, sino también un colapso económico como hacía muchas décadas no habíamos visto. Muchas gracias por la pregunta. Hernán Mundos, de Radio Nacional. Hola Hernán, buen día. ¿Qué tal, Gabriela? Quería consultarte, vos hacías mención recién en un pasaje a que el gobierno observa que hay maniobras especulativas y de codicia de parte del sector empresario, pero desde el gobierno nacional, aquella persona que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿qué se les puede decir respecto del abastecimiento de productos que son de primera necesidad? Uno recorre supermercados y ve que falta aceite, que falta papel higiénico, que falta mayonesa. ¿Cuándo se le puede decir a la gente que va a haber una plena cantidad de productos en las góndolas? El Gobierno está garantizando que no haya desabastecimiento de ningún producto de primera necesidad y puede haber faltantes puntuales en alguna góndola, puede haber faltantes puntuales en algún supermercado o en algún comercio de cercanía, pero no hay faltantes masivas en ningún lado, ni hay ninguna situación que nos haga pensar que estamos en ninguna situación de desabastecimiento. De ninguna manera llevemos ese temor a la población porque eso no está sucediendo. La ministra, el secretario de Comercio y los diferentes funcionarios del Ministerio de Economía, del Ministerio de Desarrollo Productivo y de todos los organismos que tienen que ver con el tema están trabajando y conversando permanentemente tanto con los supermercadistas como con quienes proveen a los supermercados, como con todas las grandes empresas para que esto no suceda, además de que sí, por supuesto, en algunos casos hay maniobras especulativas de algunos que retienen esos productos para esperar poder venderlos a un mayor precio próximamente y eso es lo que estamos denunciando, que en este momento de crisis mundial sumarse al ejército de los especuladores o de los codiciosos es realmente algo que están haciendo contra cada uno de los argentinos y de las argentinas. No es algo que tenga que ver con si se llevan bien o mal con el gobierno, si están de acuerdo o no con cómo el gobierno lleva adelante la situación, sino que están yendo directamente contra la mesa de los argentinos. Muchas gracias. Estela Garnica, ¿dónde estás? Buenos días, Hola Estela, ministra. buen día. América 24 Web. A24.com. Ahí estás. Gracias. Bueno, la inflación está aumentando la pobreza, está aumentando la conflictividad social. Hoy hay marchas de piqueteros de distintas organizaciones, tanto oficialistas como opositoras. La CGT también está evaluando una gran movilización para reclamar aumentos de sueldos, un salario básico universal, distintas medidas al Gobierno nacional. La pregunta es, el presidente viaja en los próximos días a Estados Unidos para entrevistarse con Joe Biden. ¿Tiene previsto pedirle ayuda financiera o ayuda para renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a los Estados Unidos? Gracias. No es la agenda esa que lleva el presidente a los Estados Unidos. Primero quiero aclararle una cosa, que la pobreza ha bajado en el último tiempo, lo mismo que la desigualdad. La inflación es un problema y es un problema en la Argentina y en el mundo y es un problema que estamos todos tratando de resolver, pero no tiene ese impacto, por ahora, ojalá no lo tenga, que usted acaba de describir y sí entendemos que los diferentes sectores, tanto sociales como sindicales, llevan adelante sus reclamos como siempre lo llevan de la manera que a ellos les parece. La Argentina ha logrado un muy buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y va a cumplir con esas metas y va a cumplir con ese acuerdo porque entendemos que ese es el camino para que la situación económica de Argentina vaya mejorando y vaya consolidando el crecimiento que estamos teniendo, pero que tenemos ahora que consolidar y que tenemos sobre todo que resolver la cuestión de los precios. Muchas gracias. No es la agenda del presidente con Biden. Muchas gracias. Te veo con el micrófono, con lo cual sos Jonathan Aguiar del Destape. Hola Gabriela, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. En las últimas 2 semanas el Frente de Todos y el gobierno sobre todo habló de desestabilizadores, especuladores. Bueno, ahora se suma una palabra que es codiciosos. ¿El gobierno tiene identificado a ese tipo de grupos o personas? ¿Se pueden dar nombres? Y por otro lado te quería preguntar si sigue descartado el salario básico universal.
Salario básico universal es una discusión que se da, que se evalúa aquí, que se evalúa en el mundo. La Argentina tiene muchos, es un programa que va en el mismo sentido que otros programas que ya tiene la Argentina, como la asignación universal por hijo, el potenciar trabajo, el progresar, la tarjeta alimentaria, digamos. Es una de las herramientas posibles. Hay muchas herramientas que nosotros consideramos que están funcionando muy bien y por lo tanto todas las herramientas se pueden seguir discutiendo. En este momento las que están funcionando bien y están fortalecidas por parte del Gobierno y por parte del Ministerio de Desarrollo Social. No, nombres no, digamos. La verdad es que lo que nosotros vemos y lo que estamos señalando es lo mismo que también que todos ustedes ven, digamos, desde empresarios que quieren en un momento de guerra quedarse con la mayor renta posible, hasta grupos del campo que no liquidan la cosecha para ver si pueden conseguir mejor precio porque los granos suban por la guerra, hasta quienes quieren desestabilizar de alguna manera el mercado financiero porque lo que quieren y lo que quieren provocar es una devaluación para tener ellos más ganancias en sus ingresos en dólares. Entonces, la verdad es que en una situación tan compleja como la que está viviendo el mundo en este momento, si siempre fue criminal de parte de determinados grupos tratar de quedarse con toda la renta, tratar de quedarse con toda la ganancia, mientras la enorme población del mundo en su conjunto, ahora, por ejemplo, los organismos internacionales están hablando directamente de que el mundo se va a enfrentar a una hambruna a partir del invierno europeo que viene, digamos, a partir del año que viene. Esa es la situación que hoy estamos viviendo y deberíamos ser todos lo suficientemente sensatos, ya para no decir solamente solidarios, sino sensatos, para entender que tenemos que entre todos resolver esta situación porque es algo ya que excede a un gobierno, es algo que le está ocurriendo a todo nuestro país, a nuestro continente y al mundo en su conjunto. Muchas gracias, Jonathan. Pablo Gagliano, Continental. Pablo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Una consulta con respecto al tema del censo que se realizó. Censo. Sí. A 2 meses del operativo, el INDEC todavía no está confirmando cuándo van a pagar a los censistas. El 18 de julio se suponía iban a pagar, todavía no informaron nada. Hay mucha gente que todavía no cobró en varias provincias. La consulta es, ¿cuándo van a pagar? Y por otra parte, si se va a tener en cuenta el costo de la inflación. La verdad es que tengo entendido que se va a pagar el 18 de julio, pero le voy a pedir más precisiones al titular del INDEC y se las voy a alcanzar. Le pido precisiones al titular del INDEC y se las alcanzo. ¿Sí? Gracias. Fernando Ramírez Telam. Fernando, buen día. Buen día, ministra. ¿Cómo le va? Se viene la reunión del Mercosur nuevamente. Esta semana el presidente Alberto Fernández estuvo reunido con el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Tengo entendido que ahí se habló justamente de fortalecer el Mercosur, del ingreso de Bolivia y Venezuela, y se está pergeñando una reunión entre Mercosur, mejor dicho, entre CELAC, de la cual el presidente Alberto Fernández es también titular, con la Unión Europea. Gracias. La reunión con el almuerzo con el expresidente Evo Morales fue un almuerzo de confraternidad. Ustedes saben que el expresidente y el presidente Fernández tienen una relación muy particular desde aquella noche en que Argentina intervino para salvar la vida cuando estaba siendo secuestrado y era blanco para ser asesinado en Bolivia el entonces el presidente Evo Morales. Entonces fue una reunión fraternal porque estas cuestiones se charlan de Estado a Estado y no es el presidente de Bolivia en este momento. La reunión del Mercosur es una reunión importante, siempre afianzar los lazos entre los diferentes países del Mercosur es uno de nuestros objetivos fundamentales, tanto en el Mercosur como a través de la CEPAL, y en algún momento se está planificando llevar adelante un encuentro sí entre la CEPAL y la Unión Europea. Es parte del trabajo que está llevando adelante la Cancillería. Muchas gracias, Fernando. Brian Meyer, del Litoral. Brian se tuvo que retirar. Brian, ¿dónde estás? Se retiró. Se retiró Brian Meyer. ¿Alguien quiere cubrir a Brian Meyer? ¿Es el momento para levantar la mano? Vamos, Nicolás Gallardo. Que lo extrañaba, si no. Gracias por dos. De nada. Buenos días. Quiero ver si, marco de los temas que recién se están abordando, y obviamente improvisando un poco, porque una de las preguntas se hicieron, yo le quiero preguntar nuevamente el tema de la segmentación de tarifas. Sí. Me parece interesante marcar. ¿Es aplicable, entiende usted decía que sí, pero ¿de qué forma se puede garantizar que millones de personas
accedan a los distintos servicios para registrarse y de qué manera también se puede llevar adelante un esquema que hasta ahora no hay precisiones. O sea, ¿quiénes van a estar incluidos en la segmentación de tarifas? ¿Por qué no se informó a las distribuidoras? ¿Con qué se van a encontrar mañana las personas que se van a intentar registrar? Digo, ¿por qué no se ha ahondado, no se ha precisado en este sentido? Me parece importante para clarificar un poco más. Entiendo que hemos precisado bastante. De todas maneras, comienza hoy una campaña publicitaria que tiene el mismo alcance que tuvo la del censo, por ejemplo, con lo cual va a llegar a todos y todas hasta el último rincón del país y con mucha información. Yo quiero recordarle lo que le dije recién a su colega. La verdad es que cada vez que la población argentina necesitó inscribirse para algo, lo hizo. Ya sea para pedir un permiso para circular durante la pandemia, para sacar el turno para la vacuna, como lo hace la población cuando tiene que sacar el registro de conducir, cuando lo hace cada ciudadano cuando tiene que pedir el servicio del gas o de la luz. Es un trámite tan sencillo como pedir el servicio del gas o pedir el servicio de la luz que uno hace cuando alquila. Los trámites que se hacen con el Estado son múltiples y la sociedad argentina está muy acostumbrada a hacerlos y a llevarlos adelante. La cantidad de trámites que se hacen todos los días, no sé, en el ANSES, en el PAMI, el volumen de trámites es muy similar al que se va a llevar adelante ahora, tal como le decía, cuando fue el ingreso universal, que terminaron, el refuerzo de ingreso, que terminaron recibiendo 9 millones de personas, se inscribieron 14 millones de personas en el término de 3 días, digamos. Para el censo, el 50% de la población lo hizo. Va a ser igual de sencillo. Entran a la página de argentina.gov o entran si ustedes entran ahora a la aplicación Mi Argentina y entran a Mis Trámites, ahí les dice, si ustedes se está inscribiendo para recibir el subsidio, entre aquí. Ahora entra y le dice, mañana va a estar el link. Mañana va a estar el link. Y si no, van a entrar directamente a argentina.gov.ar. Además, van a tener todo esto en mucha publicidad en todos los medios, lo van a tener también por comunicación directa que el gobierno está enviando a todos los usuarios de Mi Argentina y van a poder hacerlo en el caso de que alguno no se sienta cómodo haciéndolo por internet o de manera virtual, van a poder hacerlo en las oficinas de las prestadoras que sí, efectivamente, están avisadas, están en comunicación y saben cómo esto se va a llevar adelante. Así que esperamos que todo suceda de la mejor manera posible y confiamos en que es así porque la ciudadanía argentina está muy acostumbrada a hacer trámites virtuales. Gracias, Nicolás, por la pregunta. Gracias a todos y a todas. Nos vemos la próxima.